el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a tener Santa Cena. Entonces, por eso, ¿no? ¿Este continuo? Entonces, cuando tengamos esa Santa Cena, quiero concluir con el tema de la sangre. Entonces, el Señor me llevaba a la palabra. ¿Se acuerdan el sábado? ¿Cuál es la palabra del sábado? El sábado, una palabra que el Señor me entregó y fue muy hermosa. El Señor me ministró esa madrugada muy temprano y el Señor me seguía fluyendo, donde hablaba del el justo por la fe vivirá. El alma que se enorgullece, eh, eh, el alma que no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces, esa palabra nos hablaba de todo lo que nos habla también de la fe. Entonces, vamos a hablar de la sangre, no me entré en esta hora, y dice, le puse como título, no, Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces, el justo que es justificado por la sangre de Cristo va a vivir por su fe. Amén. Entonces, este camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas es por fe. Amén. Jesucristo lo hemos recibido por fe. Caminamos con Él por fe. Amén. Y a esto vamos a ver conforme esta palabra. Yo le puse como título La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Está en 1 de Pedro 1:17 al 21. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Entonces, que el Señor nos bendiga. Colóqueme el 17, hermano. Entonces nos dice la palabra, y si invocáis el llamar, ¿cierto? Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas, Él no hace acepción de personas. Lo mismo la palabra que el Señor envía, la envía para todos. Conozcan al Señor, no lo conozcan, crean, no crean, envía su palabra, sin acepción de personas. También todo lo que nosotros recibimos por gracia, por misericordia, Él quiere que nosotros vivamos bajo esa fe, y confiando en lo que hemos recibido. Amén. Y dice, conducidos en temor todo el tiempo. Amén. De vuestra peregrinación. La palabra peregrinación es que somos peregrinos. Vamos pasando por esta tierra. No vamos a estar acá, sino somos peregrinos. Pasamos por esta tierra para llegar al lugar que el Señor estableció para nuestra vida. Amén. Entonces dice, conducidos en temor todo el tiempo de nuestra fe, de nuestra peregrinación, tenemos que hacerlo como con fe, creyendo y confiando en el Señor. Amén. El 18, hermano, por favor. Y dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál era nuestra manera de vivir anteriormente? Una manera vana en la cual no hacíamos caso al Señor, no obedecíamos, no seguíamos, no hacíamos lo correcto delante de Él. Y dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, el próximo de sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Maravillosa la palabra del Señor. Crea que en esta mañana no va a tener solo información,
sino que va a tener revelación de la palabra. Va a traer revelación a su espíritu para que su espíritu sea transformado por la palabra del Señor y para saber qué es lo que hizo la sangre de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? ¿Cómo estábamos nosotros? Lejos, lejos de Él. Estamos viviendo de una manera vana, pero Él nos miró con ojos de misericordia y derramó su sangre por nosotros. Y obviamente, vamos a leer Génesis 3. Por un poquito voy a poner la Biblia acá para poder seguirla. En Génesis 3 me gustaría que tomáramos todo el tema, en todo el capítulo, como para tener el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, mire, dice así. Y es maravilloso lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. ¿Sí? Es hermoso. Todo lo que el Señor me ministraba, me permitía recibir, es hermoso lo que el Señor nos dice. Tiene como título, en el capítulo 3 de Génesis, dice, desobediencia del hombre. Y dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cierto? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, puso en duda lo que Dios le había dicho. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces uno se da cuenta que había cosas que maquinaban su corazón. Entonces por eso hay que tener cuidado lo que uno piensa, desea, anhela, que no van a acorde a la palabra porque eso nos saca de la bendición de Dios. ¿Saben? Señor, tenga misericordia de nosotros. Y vio la mujer del árbol que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El Señor siempre nos habla a nuestro corazón. El Señor siempre nos habla en nuestro interior. Por la palabra, por su mismo espíritu, nos habla en nuestro interior. Pero en el momento que ellos pecaron, ya la voz venía externa. Ya no venía de adentro de sus vidas, porque ya habían perdido la comunión con Dios. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. No lo oyó dentro de su corazón, ya lo oyó afuera. Cuando nosotros perdemos la comunión con Dios o nos alejamos de la comunión con Dios, entramos en miedo. Siempre hay miedo a todo. Miedo a salir, miedo a movernos, miedo a estar en algún lugar. Siempre hay un miedo. Por eso dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo, estaba sin la protección de Dios. Cuando estamos con miedo, es porque no tenemos la protección de Dios. Y ahí nos genera ese miedo. Cuando estamos en la confianza, en la seguridad del Señor, podemos ir donde sea y la seguridad de que Él está con nosotros, de que Él está guardando nuestra vida. Amén. Y dice, Dios dijo, ¿sí? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y yo comí. Entonces,
muchas veces cuando Dios viene a nuestras vidas, Él quiere que seamos sinceros. ¿Sabe, Señor? Yo pequé, me equivoqué, cometí este error, pero no quiero volverlo a hacer. Me arrepiento. Pero qué dijo Adán? No, la culpable fue, no, le echó la culpa a Dios. A Dios. No, la culpa fue tuya porque me dio la mujer que me diste. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que necesitamos ser sinceros. O sea, Dios quiere romper la maldición de nuestras vidas, la maldición del pecado. Pero eso únicamente se puede romper cuando somos honestos ante Dios. Entonces, no, es que fulanito, es que cuando yo era niño me hicieron esto y lo otro y lo otro. Bueno, ya estamos en Cristo, ya estamos grandecitos, ya tenemos que comenzar a caminar, hacer las cosas bien y pedirle perdón al Señor y caminar de nuevo. El pasado ya quedó atrás. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y ser sinceros con el Señor, ¿cierto? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. O sea, ya no es ya, la culpa es mía, pero a mí me engañó la serpiente, el diablo en este caso. Por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre el pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que todo pecado que se comete cuando vamos ante Dios, Él nos permite arrepentirnos, volver al estado original, pero siempre hay una consecuencia. Y eso es lo que el Señor quiere liberarnos de esa consecuencia. Entonces, por eso le digo a la serpiente, la maldijo por haber engañado a él. ¿Cierto? Y dice el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el carcañal. Quiero compartir esta palabra en la TLA. ¿O tiene la otra versión, no? La TLA. En la TLA, el versículo 15. ¿Qué nos dice ahí? Yo la tenía en la otra versión, pero la tengo en o bueno, espérense. Pongamos la nueva versión viviente. ¿Qué nos dicen? 15. Dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tu descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. Bueno, en la TLA, dice, gracias. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Y un hijo suyo, ¿cuál hijo? Te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces, nos damos cuenta que de antemano Dios tiene el favor para nosotros. Amén. O sea, el Señor quiere combatir el pecado. ¿Sí? Y Él tiene todo preparado. Y por eso lo dijo desde ese momento. Y único que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que me llamó la atención. Si nosotros leemos la Reina Valera, quedamos en la misma. Pero hay que buscar otras versiones para que nos aclaren más la palabra del Señor y poder entender lo que el Señor quiere revelarnos a nuestra vida. Porque no es solamente información, es revelación a nuestro espíritu, que esa revelación es la que nos lleva a tener una vida diferente, completa, plena y vivir en la paz y en la tranquilidad que Dios nos da a través de su palabra. ¿Ves? Entonces, entonces nos damos cuenta de lo que el Señor está diciendo en esta palabra. Que dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, suspenso, del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces uno se da cuenta que los tres tuvieron consecuencias
por la desobediencia. Amén. Entonces dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos, y te producirá. Y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás, ¿cierto? Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué voy con esto? Para darle lo que ellos en este momento estaban desprotegidos sin la cobertura porque la habían perdido. ¿Qué hizo el Señor? Derramó sangre y hizo un sacrificio para poderlos cubrir en medio de su pecado. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? Santos, justos, victoriosos, ¿no? Llegamos pecadores, malos, mejor dicho, de todo un poco. Entonces, eso es lo que el Señor nos dio una cobertura. Y a Adán y Eva le dio esa cobertura de gracia para que ellos pudieran vivir en el lugar donde Él los mandó, porque los sacó del huerto, ¿sí? Y los mandó. Así como cuando Caín mató a su hermano, también le dio una cobertura, le pondré un sello en la frente para que nadie lo mate. Entonces, a pesar de todo el daño, a pesar de todo el pecado, hay una cobertura de gracia. ¿Ven? Y eso es lo que quiero que nosotros podamos verlo, no solamente escucharlo ahorita, sino que podamos visualizarlo en el espíritu. Podamos ver no solamente algo que está escrito, sino ver más allá de lo que Dios nos quiere mostrar. Porque eso es lo que Él quiere, que Él sea revelado en nuestras vidas, que nos sea revelado el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Porque cuando creemos, cuando tomamos ese sacrificio para nuestra vida cambia. Cambia absolutamente en todas las áreas. Y eso es lo que el Señor quiere. Transformar nuestro interior a través de lo que Él hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué estoy leyendo Génesis? Porque lo hizo desde antes. Desde mucho antes ya estaba predestinado. Una palabra donde está predestinado, esta palabra, no, una palabra donde dice que él estaba, que Cristo ya estaba predestinado para los tiempos postreros. ¿Sí? No, Primera de Pedro. no sé, ponemos las manos. Vamos a ver. Entonces dice, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos cubiertos con salvación. ¿Sí? ¿Qué encierra la salvación? Entonces, cuando decimos la palabra salvación, ¿cierto? La palabra salvación encierra muchas cosas. Pero entonces, ¿quién es lo que nos da salvación? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos da la salvación. Y la 19 y el 20, pastor. Dice, pero con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ah, sí, déjeme el 19. Claro. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre que él derramó en la cruz. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ya, Sí. Ya destinado desde antes de la población del mundo. O sea, ya estaba predestinado para traer la salvación a nuestras vidas, ¿cierto? En los propios tiempos, por amor de vosotros. Entonces, todo esto ya estaba predestinado porque Él nos ama y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, nos damos cuenta que es maravilloso lo que el Señor nos dice. Quiero que también leamos estas primeras de Pedro 19. Sí, sí. No. 19 Y 20. ya. Entonces, hay yo coloqué 4 pasos que nos llevan a la salvación, que es lo que encierra la sangre para nuestras vidas, que son, nos redimió, ¿cierto? Nos reconcilió, nos justificó y nos santificó. Redimió, reconcilió, justificó. Sí, nos redimió,
nos reconcilió, nos justificó y nos santificó. Todo esto lo hizo ¿qué? A través de su sangre. Entonces, por eso nosotros necesitamos conocer cuál es el poder de la sangre. ¿Qué es lo que hace la sangre en nuestra vida? Mire, cuando nosotros terminamos de trabajar el último día que nosotros fuimos a la calle, el Señor dijo que nos diera los niños, que nos diera los niños. Y cuando oráramos aquí para cuando saliéramos, nos pudiéramos con la sangre. Entonces, hay cosas que se encierran en la sangre de Cristo, que muchas veces nosotros no sabemos ni el poder, ni el arma tan poderosa que es la sangre de Cristo. Entonces, por eso quiero entrar primero con lo que habla de la salvación de la sangre de Cristo. Y el próximo domingo vamos a hablar sobre el poder de la sangre. Entonces, pero necesitamos saber qué encierra la salvación, lo que les acabé de decir, porque esto es lo que Cristo hizo por nosotros y esto es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Para poder ser salvos y para poder entrar al cielo. Entonces dice la palabra del Señor, nos redimió, que significa nos compró de nuevo. Redimir significa comprar de nuevo. Y uno dice, bueno, ¿por qué comprar de nuevo si hasta ahora está derramando su sangre, ¿cierto? Porque en Adán, en él estábamos. Pero como ellos pecaron, ya éramos pertenencia del diablo. Ahora, ¿qué pasó? Cristo nos redimió, nos compró de nuevo. Colosenses 1, 19 al 23. Él nos compró de nuevo. Entonces ya le pertenecemos al diablo, pero Él nos compró. Él dice, ¿sabe qué? Yo voy a entregar mi sangre para redimir. Gloria a Dios. Aleluya, es maravilloso lo que el Señor dice. Entonces, por eso, este trabajo o esta vida que nosotros llevamos es netamente de Él. O sea, Él nos llamó y hoy estamos acá juntos, es por la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo es la que nos une, la sangre de Cristo es la que nos anima, la que nos lleva. Pero no hay nada en nosotros. Y nosotros leemos todo esto, todo lo hizo Él. O sea, lo único que hicimos nosotros fue pecar. Entonces, Él lo hizo todo por nosotros. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda, ¿cierto? Un segundito. Dice, y por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, todas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. O sea, todo lo que no vemos, porque todo lo que está en el cielo es espiritual y todo lo que está en la tierra es natural, pero Él reconcilió todas las cosas, lo terrenal y lo espiritual, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿cierto? Enemigos de Dios, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por eso se hizo carne para poder morir y derramar su sangre. Por medio de la muerte, para presentaros santos, ¿cómo nos va a presentar? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aleluya, ¿no te parece maravilloso? Maravilloso. O sea, ¿qué más le pido? O sea, si yo iba al infierno y todo lo que Él hizo por mí, y me lo sigue repitiendo, me lo sigue enseñando y me lo sigue mostrando, ¿cómo no amarle? Digo yo, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no hacer las cosas con gratitud para Él? Entonces, quiero que leamos Lucas 15, del 11 al 30. Aquí nos habla la parábola del hijo pródigo. Cuando dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, ¿cierto? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo hubo malgastado y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y pues se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Llévame. Entonces dice que él se fue y malgastó todo. ¿Con qué? En las cantinas, con las rameras, tenía hambre, olía chancho, ¿cierto? Estaba hecho eso. Entonces dice, y volviendo en sí, entonces dijo, ya cuando estaba todo perdido, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se puso a analizar todo lo que vivía en la casa del padre y todo lo que estaba viviendo ahora. Siguiente. Y dice, 18. Me levantaré, tomó una decisión. Y eso es lo que nos enfrenta, una decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. O sea, confesó su pecado. Se levantó, fue a su padre, confesó su pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio. Y su padre fue movido a misericordia y corrió. Su padre corrió a su hijo y se echó sobre su cuello y le besó. Gloria a Dios. ¿Cómo estaba su hijo? Oliendo a cerdo, todo cochino. Pero es que lo abrazó y lo besó. Entonces, y eso es lo que el Señor me mostraba. Que así llegamos nosotros. ¿Cómo? Malolían. De todo vivíamos, pero Él así nos amó. Él así derramó su sangre por nosotros. Entonces, por eso nosotros debemos de ver lo que Cristo hizo en nosotros. Porque nosotros no podemos juzgar a nadie, ni los que están afuera. No los podemos juzgar. Porque si ellos están afuera, la palabra es para todos. Para los que están afuera, para los que están adentro. Ya no podemos juzgar a nadie. Porque Dios es el que juzga. Amén. Dios es el que pagó, el que derramó su sangre por ellos y por nosotros. Amén. Entonces, nosotros necesitamos ver de que Él pagó un precio por mí, y un precio muy alto, que nosotros no podíamos pagar. Isaías 59:2, por favor. Voy a leer el 2, para que ustedes cuando puedan leanlo todo hasta el 21. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Las iniquidades. Iniquidad significa distorsionar lo que es bueno o tomar un camino torcido. Eso significa iniquidad. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Entonces, el pecado, cierra los ojos de Dios. Entonces, por eso la gente del mundo dice, ay, usted sí lo escucha, porque a mí no me escucha si yo oro, por lo mínimo. Por eso antes nosotros orábamos, de pronto buscábamos una solución, no había un oído abierto de Dios. Cuando nosotros volvemos a Cristo, comenzamos a vivir una vida de fe. Amén. Los oídos de Dios son abiertos porque somos limpiados por la sangre de Cristo. Amén. Es el único camino. Y dice, mm, segundo, reconciliación. Romanos 5, de los 11. Reconciliación.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Él nos vio pecadores y Él murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Ahora que estamos en Cristo, ¿qué dice? En el medio, pero no un poquito más. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. O sea, cuando ya hemos llegado al Señor, caminamos por Él seremos salvos de la ira. El otro material. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. ¿No es hermoso? O sea, yo encuentro hermoso todo lo que el Señor nos dice. O sea, si antes estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos rescató. ¿Cuánto más ahora que ya estamos en Cristo? ¿Cuánto más ahora que ya estamos caminando con Él? Y eso es lo que nos dice el Señor. Amén. Sigamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, Él nos reconcilió con Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios a través de su sangre. Maravilloso. Gloria al Señor. Y dice, reconciliación es un proceso de restauración de rupturas, heridas o distanciamiento y agravios. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Reconciliación. Entonces, aquí tenemos la palabra reconciliación. Vamos a ponerla, acá quiero ponerla en la pelita esta. Me la puede poner, mami, me puede poner la salvación allá, en esa puntillita. Sí, por favor. Tercero, la justificación. En Romanos 8, 9, 10. Ahí hay 8, 9, 10. No, una sola. Ahí está. Sí, sí. Ahí, peguémonos ahí. La primera. Dice, para vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cierto? Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿El 11? No, déjeme ver. No. Vamos en la justificación. Vamos a poner en salvación, reconciliación, la justificación. La justificación, ¿qué es la justificación? El acto de Dios por el cual declara justo a una persona pecadora por medio de la fe en Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros hoy estamos acá, ¿cierto? Por la fe en Cristo estamos siendo justificados. Es el acto de Dios por el cual declara justo a una persona pecadora por medio de la fe en Cristo. Entonces, todo esto que está en la sangre de Cristo, esa tela que está ahí, vamos a hacer casi cuenta que es la sangre de Cristo. Y esta sangre de Cristo, la sangre de Cristo trae salvación, ¿sí? Y dentro de la salvación está la justificación, ¿cierto? Está la redención y está la santificación. Todo esto está dentro de la sangre de Cristo. Entonces, como Él ya derramó su sangre, ¿cómo yo recibo la sangre hoy? ¿Cómo yo recibo esa sangre hoy? Yo la recibo por fe. Por eso tengo que recibir a Cristo por fe. Tengo que recibir a Cristo por fe. ¿Y cómo es? Es caminar día a día en la obediencia a su palabra. Cuando yo comienzo a caminar en fe, obedeciendo lo que el Señor me dice, yo voy recibiendo todo lo que su palabra dice. ¿Para qué? Para tener un encuentro personal con Él un día
en la eternidad. Amén. Y eso es lo que él nos enseña a través de su palabra. Entonces dice, vamos a leer el cuarto, santificación. Hebreos 13:2. Santificar es hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar, separar. Entonces, ¿qué? Él nos limpió, nos separó, ¿cierto? Nos consagró para Él, nos purificó para Él. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hemos hablado del tabernáculo? Estaba fuera del tabernáculo, para que los que estuvieran afuera pudieran tener acceso hasta el lugar santísimo. Entonces, y eso es lo que él hizo. O sea, ninguno de nosotros tenía posibilidad de entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, ni siquiera sacerdote, el sumo sacerdote. Pero ¿qué hizo Cristo? Derramó su sangre para los que estábamos afuera pudiéramos entrar hasta el lugar santísimo. Y hoy podemos llegar a ese lugar santísimo a través de la oración, a través de buscarle con fe, a través de caminar con él por la fe. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es la sangre de Cristo. ¿Ven? Entonces, todo está en la sangre, todo está en él. Nada es mío, ni siquiera lo que yo voy a orar es porque él lo pone en mí. Él me da la fe para poder caminar con él. Amén. Porque este camino es por fe. Es por fe. Amén. Y si hoy estamos aquí es porque estamos caminando por fe. Entonces, lo importante es que nosotros veamos lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros vemos lo que Cristo hizo por nosotros, el precio que Él pagó por mí, ya no voy a mirar el que está lejos o al que está complicado. Entonces necesitamos que darle a conocer la sangre de Cristo, lo que hizo para que Él también fuera sangre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que podamos tener esta palabra poderosa presente en nuestras vidas. Y esto es, bueno, una pincelada de lo que es la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo abarca muchas cosas más. Y en la próxima quiero llevarles lo que es el poder de la sangre en nuestras vidas. ¿Amén? En conclusión, la salvación es a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y por esa sangre tenemos entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso hay que predicar la palabra, hay que enseñar qué hizo Cristo en la cruz, qué hizo Cristo por mí, qué hizo Cristo por aquel que está lejos, por aquel que está desamparado, que le dio salvación. ¿Cómo? Lo reconcilió, lo justificó, lo redimió, lo santificó a través de su sangre. Ahora necesitas que caminar por fe para recibir todos los beneficios y la purificación y la limpieza que trae la sangre en nuestra vida. ¿Amén? Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos bendiga en esta hora, donde podamos creer y confiar de lo que Él hizo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que estén muy bien. Bendición. Chao, chao. Gracias.